Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un video muy especial que seguramente te pondrá los pelos de punta. Vamos a adentrarnos en el oscuro y escalofriante mundo de las historias y relatos que han vivido conductores de Didi, Rappi, Uber y taxis, desde encuentros inquietantes con pasajeros extraños hasta experiencias que parecen sacadas de una película de terror. Estas narraciones nos recordarán que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción, así que si eres amante de lo misterioso y lo escalofriante, quédate con nosotros y prepárate para escuchar relatos que te dejarán sin aliento. Comencemos. No es una anécdota paranormal, pero sí me dejó un poco impactado. Cabe recalcar que esto pasó hace como 5 años. Yo regresaba a mi casa porque estaba con mi antigua pareja. Aproximadamente como 11 p.m. abordé un taxi para ir a mi casa y todo normal al parecer, pero llegando a una avenida un carro se le atravesó a mi chofer y como es normal en México, ambos empezaron a pelear desde sus coches. El chavo del otro carro detuvo su auto y se bajó, a lo que mi taxista hizo lo mismo, pero antes de bajar del taxi me dijo: "Este hijo de su puta madre va a valer verga. Ven carnal, vamos a darle en su madre". A lo que yo sin nada que ver le dije: "No carnal, yo no tengo nada que ver en tus pedos". Mi taxista sacó un cuchillo de la guantera y procedió a bajarse. Primero estaban peleando, después mi chofer sacó su cuchillo y lo picó en ese momento. Yo quedé en shock porque no me creí lo que estaba viendo, pero reaccioné y me bajé del taxi. Y todavía el taxista me dijo: "Ahorita te llevo a tu casa". Mi casa, a lo mucho, quedaba a 1 kilómetro de distancia, a lo que decidí bajarme e irme a pie. Hace un tiempo pedí un Uber de mi casa al trabajo. Ya se me hacía tarde y tenía un trayecto de 20 minutos. Para esto el conductor tomó otra ruta diferente y yo, por venir en el celular, no me percaté hasta un poco después, cuando empecé a brincotear por la terracería. Nunca me dio miedo ni nada, pues sí conozco la zona. Justo después, escucho al conductor decir: "La están asaltando". Para el carro y saca una pistola que estaba justo en la puerta, a su mano derecha, y se baja. Ahí sí me dio harto miedo, pues me quedé ahí sola en el carro. Eran 2 tipos en una moto contra una chavita. Pues este chico impidió que asaltaran a la jovencita, que iba a la preparatoria, y muy amablemente el conductor me preguntó si la podíamos sacar a la avenida principal, y así fue como la chica se subió al carro muy espantada, pero a salvo y con sus cosas. La verdad sí me dio miedo, y aparte llegué tarde al trabajo. Un día, saliendo del trabajo, una amiga nos pidió un Didi para llegar a una tienda. Cuando esperamos a que llegara el chofer, llegó uno igual, del mismo color y modelo del auto, antes que el Didi real, y se nos quedaba viendo, pues ella abre la puerta del carro, y justo en ese momento llega el real. Se asustó ella, porque pensó que la secuestrarían, porque era el mismo auto. Se puso pálida, y yo me preocupé de que casi no la salvaba. Lo bueno que la acompañé. Un amigo mío trabajaba de pirata, así se les llama a los que trabajan como conductores independientes, y nos contó que una vez una muchacha le hizo la señal de pare. Él paró, la muchacha abordó el carro, y en lo que arrancó, ella le indicó el lugar. Él siguió el rumbo, y miraba de vez en cuando a la muchacha por el retrovisor, porque se le hacía curioso el hecho de que no hablara ni se sintiera. En un momento dado pasa por un cementerio grande de la ciudad, y más adelante miró por el retrovisor que ella no estaba. De la impresión frenó en seco, y se fijó si es que estaba agachada detrás del espaldar del asiento de él, y no había rastro de ella por ningún lado. Parqueó el carro, se puso a llorar, y después rezó para que ella descansara. A mí me pasó cuando tenía la edad aproximadamente de 9 años, al ir en la camioneta de mi papá, con él y mi hermano. Yo iba en la parte de atrás. Yo acostumbraba a ponerme en el asiento de en medio, para ir viendo el camino. Entonces noto que en el carro, que iba un poco más adelante de nosotros, pero del carril izquierdo, una cara completamente blanca asomándose por la ventana y viéndome fijamente. Le comenté a mi papá y mi hermano en ese momento, pero ellos decían que no veían nada. Inclusive mi papá se emparejó con el coche y a mí me seguía viendo fijamente. No me movía los ojos en ninguna dirección, solo me veía, pero sin embargo, ni mi papá ni mi hermano lo vieron. Recuerdo que era una cara como con ojo rasgado y muy blanca y pelo negro. Cuando iba en cuarto de primaria, siempre tomaba un taxi al negocio de mi papá. Un día llegó un taxi amigable, diciendo que mi papá lo mandó. Era normal que hiciera eso, pero no lo comprobé. Siempre me esperaba a mí. Nunca subía a alguien más. Al segundo día consecutivo, le agradecí a mi papá por mandarlo y ver por mi seguridad. En eso sonó como disco rayado, y mis padres me voltearon a ver, y me dijeron que ellos nunca mandaron a nadie.
Me dijeron que si volvía a aparecer, no me subiera. No hubo tercera vez y no lo volví a ver. Es transporte público al fin y al cabo, pero esta historia me la han contado ya varios choferes. Para los que son de Monterrey, han de conocer el R113 Canteras. El recorrido de esta pasa muy cerca de los panteones El Carmen y Dolores. La cosa aquí es que los choferes de las últimas vueltas pasan por ahí entre 11:30 p.m. y 12:30 p.m. Mencionan que van completamente solos, pero al llegar a ese tramo han volteado a ver los asientos a través del retrovisor y han visto fantasmas dentro de la unidad. Tomé un Uber con mi pareja para ir a trabajar. Cuando nos subimos reconocí al chofer y el carro porque en su espejo retrovisor tiene una protección de santería. En el camino le dije: ya habíamos viajado con usted, ¿verdad? Empezamos a platicar y me dijo que sí, que ya nos había llevado otras veces y que era vecino nuestro. Al fluir la conversación, hablamos de su protección, porque nosotros somos de la religión, y nos contó que cuando compró su auto pasaban cosas raras, que siempre que lo limpiaba, encontraba manos de niños pequeños en su ventana de atrás, y que cuando fue a consultar, le dijeron que el auto traía el espíritu de un niño y no quería abandonar el auto. Entonces el señor, en lugar de vender el auto, hablaba con el niño, le decía: vamos a trabajar, y si nos va bien te compro tu veladora, pero ayúdanos a volver a casa con bien. El señor dice que se siente acompañado al trabajar y que nunca ha tenido una mala experiencia con los usuarios. Él siente que es cuidado por el niño. Cuando salía de fiesta con una amiga, cada quien se iba a su casa en Uber. Bueno, ella usaba una aplicación que no recuerdo cómo se llama, pero era famosa antes de Didi. Generalmente nos avisábamos cuando cada una llegaba a su casa y nos compartíamos la ubicación en tiempo real. Un día, obviamente de madrugada, yo ya había llegado a mi casa y ella, según, estaba en camino a la suya. Íbamos mensajeando, pero me dijo: sabes que este tipo, el chofer, se ve muy raro. Ya me dio muchas vueltas y está haciendo más tiempo del debido para llegar a mi casa, pero ya estaba muy cerca. Hasta que ella le preguntó: ¿por qué estás tardando más? Si el GPS te está dando el camino. El chavo se puso nervioso y mi amiga iba ya con miedo, pero llegó sana a su casa. Días después salió una noticia de una chica que tomó un Uber en la Central del Norte en Ciudad de México en dirección a Polanco, pero la chica no era de la ciudad, así que obvio no sabía el camino, hasta que ella revisó y el chofer la estaba secuestrando, la estaba llevando hacia Catepec y ella saltó del auto. Salió en las noticias y redes y mi amiga reconoció al chofer, era el mismo. La chica denunció al tipo y hasta mi amiga la contactó para ayudarle con la denuncia. Efectivamente, confíen en su sentido de intuición. Mi papá solía ser taxista de la Ciudad de México en los 70s y 80s. Me contó una vez que andaba haciendo viajes en la tarde-noche. Una pareja con una niña le hizo la parada para que los llevara y el señor le solicitó que lo llevara a X dirección. No se acuerda mi papá dónde era, pero por más que quisiera no volteara a ver a su hija, la niña. En el transcurso del camino le iba contando que un socio de negocios del señor le había hecho un trabajo de brujería a su hija porque le debía dinero y que ocupaba ir inmediatamente a X dirección para pagarle y pues quitarle lo que tenía su niña. Pasando un rato, mi papá comentó que le ganó la curiosidad y por el espejo retrovisor se fijó en la cara de la niña solo por seguridad y saber si solo estaban jugando con él. Al momento de enfocarse más a su cara, se percató que la cara de la niña estaba completamente desfigurada y no de manera médica o por un accidente. Me comentó que todas sus facciones no estaban alineadas como el de una persona regular, y en cuanto notó eso le dio un terror que no supo cómo reaccionar, pero que de ahí entonces ya no recogía gente en la noche. Ahí mi humilde aportación.